Mi hermana me pidió como regalo de boda que abortara porque es un momento único, y yo puedo quedar embarazada después. Lo dijo así, sin más, en medio del almuerzo familiar donde supuestamente celebraríamos juntas mi embarazo de 4 meses y su próxima boda. Adriana levantó su copa de champán, me miró directamente a los ojos con esa sonrisa que conocía tan bien, y soltó las palabras como si estuviera pidiendo que cambiara el color de las servilletas de su boda. La copa que yo sostenía se resbaló de mis dedos y se estrelló contra el piso de la casa de nuestros padres. El sonido del cristal rompiéndose fue lo único que se escuchó en los siguientes 5 segundos de silencio mortal. Mi madre fue la primera en reaccionar, pero no como yo esperaba. Se inclinó hacia adelante, puso su mano sobre la de Adriana en un gesto protector, y me miró con esa expresión que había visto 1000 veces en mi vida, la que decía claramente que yo estaba haciendo la difícil, la egoísta, la que siempre complicaba las cosas. Mi padre carraspeó incómodo, evitando mi mirada mientras limpiaba meticulosamente sus lentes con la servilleta. Adriana aprovechó mi silencio para continuar, su voz adoptando ese tono de víctima incomprendida que había perfeccionado desde niña. Explicó con lujo de detalles cómo mi embarazo estaba arruinando todos sus planes, cómo las fotos de la boda se verían horribles con mi panza, cómo todos estarían más pendientes de mi bebé que de su día especial. Entonces hice algo que nadie esperaba. Levanté mi servilleta con calma, limpié el jugo de naranja que había salpicado en mi vestido y sonreí. Les dije que lo pensaría, que era una decisión importante y necesitaba tiempo para considerarla. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo ya había tomado mi decisión y no tenía nada que ver con mi embarazo. Soy Luciana, 32 años, enfermera en el Hospital Central, casada con Mateo desde hace 6 años. Durante toda mi vida he sido la hermana mayor responsable, la que siempre cedía, la que nunca causaba problemas. Adriana, 7 años menor que yo, fue desde su nacimiento la niña de los ojos de mis padres, especialmente de mi padre, donde yo tuve que trabajar desde los 16 años para pagar mi propia universidad. A Adriana le pagaron una carrera privada en comunicación que nunca terminó. Cuando yo me casé con Mateo en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa, porque no teníamos dinero para más, mis padres apenas contribuyeron con $500. Ahora, para la boda de Adriana, habían vaciado sus cuentas de ahorro, vendido un terreno que mi abuela les había dejado, y hasta habían sacado un préstamo de $10,000. Pero había algo que yo sabía, y que ellos no, algo que había descubierto completamente por accidente 2 semanas antes. La primera vez que vi a Tomás, el prometido de mi hermana, fue en una cena familiar hace 3 meses. Adriana lo había conocido en una aplicación de citas apenas 6 semanas antes, y ya estaban comprometidos. Ella nos contó una historia romántica sobre cómo él le había propuesto matrimonio en un restaurante exclusivo, con un anillo de 2 quilates que debió costarle una fortuna. Tomás era arquitecto. Según Adriana, trabajaba en una firma prestigiosa y venía de una familia acomodada. Mis padres estaban encantados. Por fin, una de sus hijas había conseguido un hombre exitoso, alguien que podría darle a Adriana la vida que ella merecía. Durante esa cena, Tomás fue encantador, atento, educado. Contó anécdotas divertidas sobre sus viajes por Europa, habló de los proyectos importantes en los que estaba trabajando y halagó a mi madre por su comida. Yo quería creerle. Quería pensar que mi hermana había encontrado realmente a alguien especial. 2 semanas antes del fatídico almuerzo familiar, yo estaba haciendo mi turno nocturno en el hospital cuando reconocí a un paciente que ingresó por una sobredosis. Era Tomás. No solo eso, la mujer que lo acompañaba, histérica y llorando, no era mi hermana. Era una mujer de unos 40 años que se identificó como su esposa de 12 años, madre de sus 2 hijos. Cuando ella salió a hacer llamadas, yo me acerqué a la cama de Tomás. Él me reconoció inmediatamente y el color abandonó su rostro. Le dije que necesitábamos hablar cuando se recuperara. 3 días después nos encontramos en una cafetería lejos del hospital. Tomás me contó la verdad. No era arquitecto. Trabajaba como vendedor de autos usados. El anillo que le dio a Adriana era falso, comprado en un mercado por $50. Estaba casado, tenía deudas de juego por más de $30,000. Y había decidido que la mejor forma de salir de su problema era encontrar a una mujer ingenua con familia acomodada, casarse rápido, y después de unos meses desaparecer con todo el dinero de la boda y lo que pudiera sacar. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que yo parecía ser la única persona sensata en esa familia, que había visto cómo todos trataban a Adriana como una princesa mientras a mí me ignoraban, y que francamente le daba igual si yo se lo contaba a alguien o no. Él ya había conseguido que mis padres pusieran el préstamo de $10,000 a su nombre,
para los supuestos gastos de la boda, dinero que ya había usado para pagar parte de sus deudas. Me explicó que si yo hablaba, él simplemente negaría todo, y mi familia nunca me creería de todas formas. Conocía demasiado bien a mi familia. Sabía exactamente cómo funcionaba esa dinámica. Tomás se levantó, me dio una palmada condescendiente en el hombro, y me dijo que disfrutara siendo la hermana olvidada mientras él disfrutaba siendo el centro de atención en una boda pagada por idiotas. Esa noche lloré en el auto durante 1 hora. No por mí, sino por la certeza de que tenía razón. Si yo llegaba a mi familia con esta historia, me llamarían envidiosa, celosa, resentida porque mi hermana había conseguido un hombre mejor que el mío. Durante 2 semanas guardé silencio. Seguí yendo a las reuniones de planificación de la boda. Escuché a Adriana hablar sin parar sobre su vestido, sobre la luna de miel en Cancún, sobre la casa que Tomás y ella comprarían. Mis padres estaban radiantes. Mi madre me dijo en una parte que por fin Adriana estaba sentando cabeza, que por fin tendrían un yerno del cual sentirse orgullosos, no como Mateo, que solo era un simple maestro de escuela. Esas palabras dolieron, pero las dejé pasar. Mientras tanto, yo hacía mi propia investigación. Contraté a un investigador privado, algo que me costó $2,000 que saqué de mis ahorros personales. En una semana tenía todo: fotos de Tomás con su esposa real y sus hijos, documentos que probaban su identidad falsa, registros de sus deudas, incluso una copia del informe policial de su arresto previo por fraude 3 años atrás en otro estado. También descubrí algo más. Tomás había hecho esto mismo antes, al menos 2 veces, casándose con mujeres para estafarlas y luego desaparecer. El día del almuerzo familiar, yo llevaba toda esa información en mi bolso. Pensaba revelarlo todo, mostrar las pruebas, salvar a mi hermana de un desastre. Pero cuando Adriana me pidió que abortara a mi bebé como regalo de boda, algo dentro de mí cambió. No fue solo la solicitud absurda, fue ver cómo mis padres asentían levemente, como considerando seriamente que era una opción razonable. Fue ver cómo mi hermana me miraba con ese desprecio mal disimulado, como si mi embarazo fuera un acto deliberado para sabotearla. Fue darme cuenta de que para ellos yo siempre sería prescindible. Mi bebé, mi felicidad, mi vida. Todo era secundario a lo que Adriana quisiera. En ese momento tomé una decisión diferente. No iba a salvar a Adriana. Iba a dejar que se casara con Tomás, iba a dejar que mis padres gastaran hasta el último centavo en esa boda. Y entonces, en el momento preciso, iba a revelar toda la verdad. Esa noche, Mateo me encontró en nuestro cuarto, mirando las ecografías de nuestro bebé. Le conté todo, desde el descubrimiento de la verdadera identidad de Tomás, hasta el pedido grotesco de Adriana. Mi esposo, que siempre había sido la persona más paciente y comprensiva del mundo, que durante 6 años había soportado el desprecio sutil de mi familia, me miró con una determinación que nunca le había visto. Me dijo que hiciéramos lo que teníamos que hacer, que protegiéramos a nuestro hijo y que dejáramos que la verdad saliera a la luz cuando fuera el momento correcto. Teníamos 2 meses hasta la boda. 2 meses para planear cómo hacer que la verdad explotara de la manera más devastadora posible, porque esta vez, por primera vez en mi vida, yo no iba a ser la que cedía, la que se sacrificaba, la que tragaba su dolor en silencio. Esta vez, mi familia iba a aprender que las consecuencias de sus acciones pueden ser más dolorosas de lo que jamás imaginaron. Los días siguientes al almuerzo fueron una actuación magistral de mi parte. Llamé a Adriana y le dije que había considerado su petición, que entendía lo importante que era su boda, que quizás tenía razón en que yo podría quedar embarazada después. Mi hermana casi gritó de felicidad por teléfono. Me dijo que sabía que yo entendería, que por eso yo era su hermana favorita, que me amaba tanto. Cada palabra era una puñalada, pero yo mantuve mi voz dulce y comprensiva. Le pregunté cuándo quería que lo hiciera. Adriana me dijo que teníamos tiempo, que podía esperar hasta después de su luna de miel, que así no habría riesgo de que mi embarazo arruinara las fotos de la boda. Le agradecí por ser tan considerada. Cuando colgué, vomité. No por el embarazo, sino por la náusea que me producía la conversación que acababa de tener. Mateo me abrazó esa noche mientras yo lloraba. Me recordó que estábamos protegiendo a nuestro bebé, que estábamos haciendo lo correcto. Tenía razón. Llamé al investigador privado y le pedí que continuara monitoreando a Tomás. Quería saber cada movimiento que hacía. El investigador me informó 3 días después que Tomás había estado reuniéndose con un hombre que resultó ser otro estafador conocido, alguien que lo estaba ayudando a planear su escape después de la boda. Tenían todo calculado. La luna de miel en Cancún era real, pero Tomás planeaba desaparecer el 3er día, dejando a Adriana sola en el hotel mientras él volaba a Colombia con todo el dinero.
El otro tipo ya tenía documentos falsos preparados para él. Mi madre me llamaba constantemente durante esas semanas. Quería que fuera a pruebas de vestidos con Adriana, que ayudara con los arreglos florales, que opinara sobre el menú. Yo iba a todo. Sonreía, asentía, daba sugerencias. Adriana estaba radiante, completamente ajena a lo que se avecinaba. En una de esas salidas, mientras probábamos pasteles para la boda, mi hermana me confesó algo que me dejó helada. Me dijo que Tomás y ella habían decidido que después de casarse, pedirían prestado dinero a nuestros padres para comprar una casa. No un préstamo pequeño, sino $50,000. Mis padres ya habían accedido. Planeaban hipotecar la casa familiar para conseguir ese dinero. La casa donde crecimos, la única propiedad que les quedaba, la iban a poner en riesgo por Adriana y su falso prometido. Le pregunté a mi hermana si no le preocupaba endeudar tanto a nuestros padres. Adriana se encogió de hombros y me dijo que ellos querían hacerlo, que además Tomás ganaría tanto dinero que podrían devolverlo en unos años. Agregó algo que me partió el alma. Me dijo que era una lástima que yo hubiera quedado embarazada justo ahora, porque con un bebé en camino, Mateo y yo nunca podríamos ayudar económicamente a la familia como ella y Tomás lo harían. Según Adriana, finalmente nuestros padres tendrían una hija de la cual sentirse orgullosos, una que realmente lograría algo en la vida. No dije nada. Solo seguí comiendo pastel mientras planeaba mentalmente cada detalle de lo que estaba por venir. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos a organizar todo. Teníamos el dossier completo sobre Tomás, con pruebas irrefutables de su identidad real, su matrimonio vigente, sus antecedentes penales y sus planes de estafa. Pero no queríamos simplemente entregárselo a mi familia antes de la boda. Eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. Queríamos que sintieran el impacto completo, que experimentaran la humillación pública, que entendieran exactamente qué significaba menospreciar a alguien que solo había intentado amarlos. Decidimos que el momento perfecto sería durante la recepción de la boda, frente a todos los invitados, cuando Adriana estuviera en su momento de mayor felicidad. Cruel, tal vez, pero no más cruel que pedirle a una hermana que abortara a su bebé. 2 semanas antes de la boda, tuve mi cita de control prenatal. Todo iba perfecto con mi embarazo. El médico me mostró en la ecografía cómo mi bebé se movía, cómo su corazón latía fuerte y saludable. Lloré de felicidad en esa sala. Este bebé, mi hijo, era lo más importante del mundo para mí, y mi hermana había tenido la audacia de pedirme que lo eliminara por su comodidad. Guardé varias copias de esa ecografía. Las necesitaría para lo que venía. Adriana me invitó a una despedida de soltera una semana antes de la boda. Éramos 15 mujeres en un spa de lujo que Tomás había pagado supuestamente. En realidad, había usado la tarjeta de crédito de mi padre, algo que descubrí después cuando el investigador me envió los estados de cuenta que había obtenido. Durante esa tarde, mientras todas reían y bebían champán que yo no podía tomar por mi embarazo, Adriana decidió que era el momento perfecto para humillarme nuevamente. Se puso de pie, pidió silencio, y anunció que quería agradecer especialmente a su hermana mayor Luciana, porque gracias a mi sacrificio, su boda sería perfecta. Las otras mujeres me miraron confundidas. Adriana continuó, explicando con lujo de detalles que yo había accedido a interrumpir mi embarazo para no arruinar sus fotos de boda. Dijo que eso era amor verdadero de hermana, que por eso ella me quería tanto, porque yo siempre ponía sus necesidades antes que las mías. Algunas mujeres se quedaron calladas, visiblemente incómodas. Otras, amigas cercanas de Adriana, aplaudieron y me felicitaron por ser tan comprensiva. Una de ellas incluso dijo que ojalá su hermana fuera tan generosa como yo. Me quedé sentada, con una sonrisa congelada en el rostro, acariciando mi vientre por debajo de la mesa donde nadie podía ver. Dejé que Adriana disfrutara su momento de gloria. Ya llegaría el mío. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a Mateo lo que había pasado. Mi esposo, que nunca había alzado la voz en su vida, gritó de frustración. Me dijo que no podía seguir viendo cómo me trataban, que quería ir inmediatamente a contarles todo a mis padres. Le rogué que esperara. Le expliqué que faltaba muy poco, que todo saldría a la luz pronto. Mateo accedió, pero con una condición. Después de todo esto, cortaríamos contacto con mi familia. No importaba cómo reaccionaran. No importaba si se disculpaban o no. Nosotros nos alejaríamos y criaríamos a nuestro bebé lejos de esa toxicidad. Acepté. Era lo mejor para nuestro hijo. Los últimos días antes de la boda fueron caóticos.
Mi madre estaba histérica con los preparativos, mi padre estaba estresado por el dinero que había gastado, y Adriana estaba insoportable, exigiendo que todo fuera perfecto. Yo ayudaba con todo lo que me pedían, siempre con una sonrisa, siempre obediente. El día antes de la boda, mientras ayudaba a colgar decoraciones en el salón, Tomás se me acercó. Me susurró al oído que sabía que yo lo había investigado, que su contacto en la policía le había avisado. Dijo que no me preocupara, que él ya tenía un plan B, y que si yo intentaba arruinar su boda, me arrepentiría. Le sonreí y le dije que no sabía de qué hablaba, que yo solo quería que mi hermana fuera feliz. Tomás se rió y se alejó, confiado en que me había intimidado. No sabía que yo había grabado esa conversación en mi teléfono. La mañana de la boda amaneció soleada y perfecta. Adriana estaba radiante en su vestido blanco que había costado $5,000. Mi madre lloraba de felicidad mientras la ayudaba a peinarse. Mi padre caminaba orgulloso por la casa, preparándose para llevar a su hija favorita al altar. Yo llegué temprano para ayudar, con mi vestido de dama de honor color lavanda que disimulaba lo suficiente mi embarazo de casi 6 meses. Nadie mencionó el supuesto aborto que yo debería haber tenido ya. Supuse que Adriana había decidido ignorar el hecho de que yo seguía claramente embarazada, probablemente pensando que lo haría después de su boda como habíamos discutido. La ceremonia fue hermosa. Tengo que admitirlo. Tomás actuó el papel de novio enamorado a la perfección. Adriana lloró durante los votos. Mis padres estaban en primera fila, abrazados, felices de ver a su hija menor casarse con alguien que ellos creían que era exitoso y próspero. Yo estaba de pie junto a Adriana como su dama de honor, sosteniendo su ramo, sonriendo para las fotos. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Sabía que en unas horas, toda esta felicidad se desmoronaría. La recepción comenzó con música, baile y risas. 200 invitados llenaban el elegante salón. La comida se sirvió. Los discursos comenzaron. Mi padre habló primero, con lágrimas en los ojos, sobre cómo Adriana siempre había sido su pequeña princesa, cómo Tomás era el yerno con el que siempre había soñado. Mencionó el préstamo que le había dado a la pareja. Dijo que valía la pena cada centavo, porque sabía que Tomás cuidaría bien de su hija. Los invitados aplaudieron. Después habló la madre de Tomás, excepto que no era su madre. Era una actriz que Tomás había contratado para el papel, algo que mi investigador había descubierto. Ella dio un discurso emotivo sobre qué hijo maravilloso era Tomás, sobre cómo Adriana era una bendición para la familia. Más aplausos. Luego fue mi turno. Adriana me había pedido específicamente que diera un discurso. Quería que yo reconociera públicamente frente a todos lo buena hermana que ella era, cómo ella merecía toda esta felicidad. Me paré, tomé el micrófono y comencé a hablar. Hablé sobre cómo había conocido a Tomás hace 3 meses, sobre las historias maravillosas que él contaba. Hablé sobre el hermoso anillo de compromiso que le había dado a Adriana. Hablé sobre los planes que tenían para su futuro juntos. La gente sonreía, asentía. Adriana me miraba con adoración, pensando que finalmente yo estaba reconociendo su superioridad. Entonces cambié el tono. Dije que era importante en un matrimonio comenzar con honestidad total, sin secretos entre los esposos. Los invitados siguieron asintiendo, sin sospechar nada. Miré directamente a Tomás, quien se había puesto pálido, y dije que tenía un regalo especial para los novios, un regalo que todos deberían ver. Le hice una señal a Mateo, quien estaba en la cabina de sonido. De repente, en la pantalla grande que habían instalado para mostrar fotos de los novios, comenzó a proyectarse algo diferente. Fotos de Tomás con su esposa real y sus 2 hijos. Documentos de identidad mostrando su nombre verdadero, que no era Tomás Méndez, sino Roberto Salazar. Registros policiales de sus arrestos previos por fraude matrimonial en 2 estados diferentes. El salón quedó en silencio absoluto. Adriana miraba la pantalla con la boca abierta, sin poder procesar lo que veía. Mis padres se habían puesto de pie, mi padre con el rostro completamente rojo. Tomás intentó correr hacia la salida, pero Mateo y 2 amigos nuestros que estaban alertados le bloquearon el camino. Continué hablando por el micrófono, expliqué cada detalle, cómo Tomás, o Roberto, había planeado todo desde el principio, cómo había usado el préstamo de mi padre para pagar sus deudas de juego, cómo planeaba abandonar a Adriana en Cancún y desaparecer con todo el dinero de la boda, cómo el anillo era falso, cómo su trabajo era mentira, cómo cada palabra que había dicho era una manipulación calculada. Proyecté en la pantalla los mensajes entre Tomás y su cómplice, donde discutían exactamente cuánto podrían sacarle a la familia estúpida antes de desaparecer. Adriana finalmente reaccionó. Comenzó a gritar, a llorar, intentó arrancar el proyector. Mi madre corrió a abrazarla.
Mi padre se quedó paralizado, mirando la pantalla donde ahora se mostraba el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, con todos los cargos fraudulentos que Tomás había hecho. $53,000 en total, entre el préstamo, los cargos en tarjetas y otros gastos que había convencido a mi padre de cubrir. La familia completa estaba arruinada financieramente, pero yo no había terminado. Pedí silencio nuevamente y dije que había algo más que todos debían saber. Proyecté la grabación de audio de la conversación que tuve con Adriana hace 2 meses, donde ella me pedía que abortara a mi bebé. La voz de mi hermana se escuchó clara por los altavoces, explicando cómo mi embarazo arruinaba sus planes, cómo las fotos se verían horribles conmigo embarazada, cómo era un momento único para ella y yo podría tener hijos después. Luego proyecté la grabación de su despedida de soltera, donde ella anunciaba orgullosa que yo había accedido a interrumpir mi embarazo por su boda. El escándalo fue total. La gente comenzó a levantarse, algunos gritando indignados, otros simplemente queriendo salir de ahí. Familiares que yo no veía hace años me miraban con horror, pero no a mí, sino a Adriana y a mis padres. Escuché a mi tía Beatriz, hermana de mi madre, gritándole a mis padres que cómo podían haber permitido semejante cosa, que eran unos monstruos. Vi a mi primo Fernando empujando a Tomás, llamándolo estafador. El caos era absoluto. Adriana corrió hacia mí, con su vestido de novia arrastrándose por el piso. Me gritó que yo había arruinado su vida, que cómo me atrevía a hacerle esto. Le respondí con calma que ella me había pedido que matara a mi bebé por sus fotos. Mi hermana levantó la mano para golpearme, pero Mateo se interpuso. Le dijo que si tocaba a su esposa embarazada, él mismo llamaría a la policía. Adriana se derrumbó en el suelo, llorando histéricamente. Mi padre finalmente se acercó a mí. Su rostro estaba rojo de ira, pero también vi algo más en sus ojos, vergüenza. Me preguntó cómo había podido guardar silencio tanto tiempo. ¿Por qué no les había dicho nada antes? Mi respuesta fue simple y devastadora. Les dije que lo intenté, que durante años intenté que me vieran, que me valoraran, que me respetaran. Pero ellos eligieron creer en un extraño que conocieron hace 3 meses sobre su propia hija, que había estado ahí toda su vida. Les dije que yo había estado dispuesta a salvarlos, que tenía toda esta información hace 2 meses, pero que cuando Adriana me pidió que abortara a mi hijo y ellos no dijeron nada, cuando aceptaron esa monstruosidad como algo razonable, decidí que ustedes merecían exactamente esto. Mi madre intentó acercarse, extendiendo sus brazos hacia mí. Le di un paso atrás y le dije que no. Le recordé cada vez que ella me había ignorado, cada logro mío que minimizó, cada sacrificio que hice que ella nunca agradeció. Le dije que yo pagué mi propia universidad trabajando 16 horas al día, mientras ella le pagaba a la Adriana una carrera privada que nunca terminó. Le recordé cómo comparó a Mateo, mi esposo que me ama y me respeta, con un estafador, diciendo que Tomás era mejor porque aparentaba tener más dinero. Mi madre sollozaba, intentando decir algo, pero yo continué. Le mostré las ecografías de mi bebé, ese nieto que ella estuvo dispuesta a que yo eliminara por la comodidad de su hija favorita. Los invitados estaban abandonando el salón en masa. Algunos familiares se quedaron, principalmente del lado de mi padre, mirando la escena con expresiones de disgusto y decepción dirigidas hacia mis padres y Adriana. Mi tía Beatriz se acercó a mí y me abrazó, pidiéndome perdón por no haber visto antes cómo me trataban. Otros tíos y primos hicieron lo mismo. Resulta que no era la única que había notado el favoritismo, pero todos habían asumido que yo estaba bien con eso, que era algo entre hermanas. Tomás intentó escapar nuevamente, pero para ese momento ya había llegado la policía. Resulta que mi investigador privado había contactado a las autoridades durante la semana, alertándolos de que un estafador buscado en 2 estados estaría en esta boda. Los oficiales lo arrestaron frente a todos. Tomás gritó que esto era un error, que él no había hecho nada malo. Pero cuando los policías encontraron en su auto los pasaportes falsos y el dinero en efectivo que planeaba llevarse, sus protestas se silenciaron. Se lo llevaron esposado mientras Adriana gritaba su nombre, aún sin poder procesar que todo había sido mentira. El salón quedó casi vacío. Solo quedábamos mi familia inmediata, algunos tíos, y el personal del lugar que miraba la escena con evidente incomodidad. Adriana estaba sentada en el piso con su vestido de novia, destrozada, llorando incontrolablemente. Mis padres estaban hundidos en sus sillas. La realidad de su ruina financiera y social comenzando a hacer peso. Habían gastado más de $60,000 en total, contando el préstamo que le dieron a Tomás, los gastos de la boda y los cargos fraudulentos en sus tarjetas. Estaban al borde de la bancarrota. Tendrían que vender su casa,
Y lo peor era que todo el mundo ahora sabía que habían apoyado la petición de que su hija abortara por una boda. Me acerqué a ellos una última vez. Les entregué un sobre. Dentro había información de contacto de asesores financieros y abogados que podrían ayudarles a recuperar algo del dinero a través de demandas contra Tomás. También había información sobre grupos de apoyo para familias de víctimas de fraude. Les dije que esto era lo último que haría por ellos. Mi padre abrió la boca para hablar, probablemente para pedir disculpas o para gritarme. Nunca lo supe porque lo interrumpí. Le dije que Mateo tenía razón desde el principio, que debía haber cortado contacto con ellos hace años, pero que mi error fue pensar que la sangre significaba algo más que lealtad merecida. Adriana finalmente habló entre sollozos. Me preguntó cómo pude hacerle esto, cómo pude destruir el día más importante de su vida. Mi respuesta fue firme y clara. Le dije que ella intentó destruir la vida de mi bebé por un día. Le dije que ella nunca se preocupó por mí, solo por lo que yo podía hacer por ella. Le recordé cada vez que me había humillado, cada vez que había recibido cosas que yo había pagado sin saberlo, porque nuestros padres usaban el dinero que debían usar en sus responsabilidades para darle gustos a ella. Le dije que ella había vivido toda su vida como una parásita emocional y financiera, y que ahora finalmente tendría que enfrentar la realidad. Mi madre gritó que yo era una hija cruel, que cómo podía ser tan vengativa, que la familia se perdona y se ayuda. Le respondí preguntándole dónde estaba ese perdón y ayuda, cuando Adriana me pidió que abortara. Le pregunté dónde estaba esa familia cuando yo trabajaba 3 empleos para pagar mi universidad, mientras Adriana dormía hasta tarde todos los días. Le pregunté dónde estaba ese apoyo cuando me casé y apenas me dieron $500, mientras que para esta farsa de boda habían vaciado sus cuentas. Mi madre no tuvo respuesta. Solo bajó la mirada. Mateo me tomó de la mano. Era hora de irnos. Antes de salir, me volteé una última vez. Les dije que esperaba que hubiera valido la pena, que esperaba que los recuerdos de este día, de esta humillación pública, les recordaran para siempre el costo de valorar las apariencias sobre el amor real, de priorizar a quien los manipulaba sobre quien genuinamente los cuidaba. Les dije que mi bebé, su nieto, crecería sin conocerlos, y que eso era probablemente lo mejor que podía pasarle. Salimos del salón tomados de la mano, dejando atrás el desastre que ellos mismos habían creado. En el auto, finalmente dejé que las emociones me inundaran. Lloré, no de tristeza sino de liberación. Mateo me abrazó mientras manejaba, diciéndome que había sido increíblemente valiente, que estaba orgulloso de mí. Le dije que tenía miedo de que nuestra familia, lo que quedaba de ella, se destruyera por completo. Mateo me recordó que familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está dispuesto a estar ahí cuando realmente importa. 3 meses después, di a luz a un hermoso niño al que nombramos Santiago. El parto fue complicado, estuve 23 horas en labor, pero cuando finalmente sostuve a mi hijo en mis brazos, supe que cada segundo de dolor había valido la pena. Mateo estaba a mi lado, llorando de felicidad, tomando fotos, llamando a sus padres, quienes llegaron al hospital en menos de 1 hora. Mis suegros, que siempre me habían tratado como a una hija, llenaron mi habitación de flores y regalos. La familia de Mateo se convirtió en mi verdadera familia. Mis padres intentaron contactarme durante mi embarazo. Llamadas, mensajes, incluso aparecieron un par de veces en mi trabajo. Yo mantuve mi palabra y no respondí. Mateo habló con ellos una vez, dejándoles claro que si querían alguna posibilidad de conocer a su nieto, necesitaban primero entender la magnitud de lo que habían hecho y estar dispuestos a hacer cambios reales en cómo trataban a las personas. Mi padre dijo que ellos eran los padres, que yo debía respetarlos independientemente de sus errores. Esa fue la última conversación. Adriana tampoco se quedó callada. Creó perfiles falsos en redes sociales para acosarme, llamándome envidiosa, cruel, vengativa. Publicó su versión de la historia, pintándose como la víctima de una hermana celosa que arruinó su boda por celos. Algunas personas le creyeron, principalmente sus amigas que habían estado en la boda y que habían aplaudido cuando ella anunció mi supuesto aborto. Pero la mayoría de la gente que conocía la historia completa, que había visto las pruebas, que había escuchado las grabaciones, sabía la verdad. Eventualmente, tuve que conseguir una orden de restricción contra Adriana cuando sus mensajes se volvieron amenazantes. El impacto financiero en mis padres fue devastador. Tuvieron que vender la casa familiar para pagar las deudas. Se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio menos acomodado. Mi padre tuvo que conseguir un segundo trabajo. Mi madre, que siempre había presumido de no necesitar trabajar, tuvo que encontrar empleo en una tienda de ropa. Adriana se mudó con ellos, sin trabajo, sin novio, sin el futuro glamoroso que había imaginado.
Supe todo esto por mi tía Beatriz, quien mantenía contacto conmigo y me actualizaba ocasionalmente. Tomás fue condenado a 6 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Su esposa real inició el divorcio y obtuvo custodia completa de sus hijos. El dinero que había robado fue imposible de recuperar completamente. Había gastado la mayoría en pagar sus deudas de juego. Mis padres solo recuperaron alrededor de $8,000 después de un largo proceso legal. No era suficiente para compensar lo que habían perdido. Cuando Santiago cumplió 6 meses, mis padres enviaron una carta a través de mi tía Beatriz. Era larga, llena de disculpas y súplicas. Decían que habían tenido meses para reflexionar, que entendían ahora cómo me habían tratado, que estaban arrepentidos. Mi padre admitía que había favorecido a Adriana porque ella le recordaba a su hermana fallecida, que había proyectado en ella todas las cosas que no pudo darle a su hermana. Mi madre confesaba que me había tratado con dureza porque yo era fuerte e independiente, y asumió que no me necesitaba el mismo nivel de atención que Adriana. Pedían una oportunidad de conocer a su nieto. Prometían ser mejores. Mateo me dejó decidir. Leí la carta varias veces durante una semana. Consulté con mi terapeuta, a quien había comenzado a ver después de la boda para procesar todo el trauma familiar. La terapeuta me ayudó a entender que el perdón no significa olvidar, y que yo tenía todo el derecho de proteger a mi familia nuclear. Finalmente, escribí una respuesta. Les dije que apreciaba sus disculpas, pero que las palabras no eran suficientes. Les dije que si realmente querían una relación con mi hijo, necesitaban demostrar cambios sostenidos en su comportamiento, no solo hacia mí, sino en general. Establecí condiciones claras. Terapia familiar, respeto absoluto hacia Mateo y hacia mí, ningún contacto con Adriana mientras ella siguiera acosándome, y sobre todo, nunca más hacer diferencias entre sus hijos o nietos. Pasaron 4 meses antes de que mis padres respondieran. Durante ese tiempo, según mi tía, habían estado yendo a terapia, tanto individual como conjunta. Habían confrontado a Adriana sobre su comportamiento, lo que resultó en una pelea masiva y en que ella se mudara a casa de una amiga. Mis padres enviaron informes del terapeuta, mostrando que estaban trabajando en sus problemas. Aceptaron todas mis condiciones sin discusión. Incluso escribieron cartas de disculpa a Mateo por cómo lo habían tratado durante años. Decidí darles una oportunidad, pero con límites estrictos. El primer encuentro fue en un parque neutral, por 1 hora, con mi tía Beatriz presente como mediadora. Mis padres llegaron con regalos modestos para Santiago. Nada extravagante, solo cosas prácticas que habían elegido con cuidado. Se veían diferentes, más viejos, cansados, humildes. Mi padre, que siempre había sido orgulloso y dominante, se acercó con lágrimas en los ojos y pidió permiso para sostener a su nieto. Mi madre esperó su turno pacientemente, algo que la antigua ella nunca habría hecho. La visita fue incómoda pero civil. No intentaron justificar sus acciones pasadas. No mencionaron a Adriana. Se enfocaron completamente en Santiago, en preguntarme sobre mi vida, en escuchar genuinamente cuando hablé sobre mi trabajo en el hospital y los planes de Mateo de conseguir su maestría. Cuando se fue la hora, se despidieron sin presionar por más tiempo, agradeciendo por la oportunidad. Las visitas continuaron, lentamente, con meses entre cada una al principio. Mis padres respetaban mis límites. No aparecían sin avisar. No pedían favores, no hacían comentarios críticos. Gradualmente, muy gradualmente, comenzó a formarse algo nuevo. No era la relación que una vez tuve. Esa estaba muerta y enterrada. Esto era diferente, más equilibrado, más honesto. Adriana eventualmente desapareció de nuestras vidas. Mis padres me contaron que se había mudado a otro estado buscando empezar de nuevo donde nadie conociera la historia de su boda arruinada. No supe más de ella y sinceramente no me importaba. Había cerrado ese capítulo. Mateo y yo prosperamos. Él consiguió su maestría y un mejor trabajo como director de un programa educativo. Yo recibí una promoción a supervisora de enfermería. Compramos nuestra primera casa, pequeña pero nuestra, llena de amor y risas de Santiago. 2 años después, tuve a nuestra hija, Valentina. Esta vez, cuando di a luz, mis padres vinieron al hospital, pero mantuvieron su distancia, esperando en la sala de espera hasta que les dimos permiso para entrar. El cambio era notable. Un día, cuando Santiago tenía 4 años, mi padre me pidió hablar a solas. Nos sentamos en mi jardín mientras los niños jugaban. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que perderme había sido la peor consecuencia de todo lo que pasó. Peor que perder la casa, peor que la humillación pública. Me dijo que durante años había sido un mal padre para mí,
buscando en Adriana un reemplazo de su hermana muerta en lugar de valorar a la hija viva que tenía frente a él. Me pidió perdón, no por primera vez, pero esta vez sentí que realmente lo entendía. Le dije que lo perdonaba, pero que las cicatrices nunca desaparecerían completamente. Mi madre también cambió, dramáticamente. Ella y yo nunca tuvimos la relación madre-hija que debimos tener en mi infancia, pero construimos algo nuevo. Aprendió a pedir permiso antes de dar consejos no solicitados. Aprendió a tratarme como una adulta capaz en lugar de como alguien necesitado de su corrección constante. Lo más importante, aprendió a valorar a sus 2 nietos por igual, algo que observé cuidadosamente durante años antes de bajar completamente la guardia. El verdadero momento de sanación llegó cuando Santiago tenía 5 años. Estábamos celebrando su cumpleaños en nuestra casa. Mis padres estaban allí, los padres de Mateo, mis tíos, primos, amigos. Era una celebración llena de amor y risas. Observé a mi padre jugando con Santiago, enseñándole pacientemente a armar un rompecabezas. Vi a mi madre sosteniendo a Valentina con ternura genuina, cantándole bajito. En ese momento, me di cuenta de que aunque habíamos perdido años que nunca recuperaríamos, aunque la familia que una vez tuvimos estaba destruida más allá de toda reparación, habíamos construido algo nuevo de las cenizas. No mejor, necesariamente, pero más real, más honesto. Mateo se acercó y me abrazó por la espalda, ambos observando la escena. Me susurró al oído que estaba orgulloso de mí, de mi fuerza, de mi capacidad de poner límites, pero también de permitir la posibilidad de cambio cuando se demostraba real. Le respondí que él me había dado esa fuerza, que sin su apoyo inquebrantable yo probablemente habría cedido hace mucho tiempo, cayendo de nuevo en los patrones destructivos. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños estaban dormidos, Mateo y yo nos sentamos en nuestro porche. Hablamos sobre todo lo que había pasado, sobre cómo una decisión que tomé aquel día del almuerzo familiar había cambiado el curso de nuestras vidas. Me preguntó si alguna vez me arrepentía de cómo manejé la situación de la boda. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Le dije que no me arrepentía de exponer la verdad, de proteger a nuestra familia de un estafador, ni de poner límites necesarios. Pero tal vez, con el tiempo y la distancia, podía ver que la forma en que lo hice, la humillación pública, aunque catártica en el momento, había profundizado heridas que tardaron años en comenzar a sanar. Mateo me recordó que yo no había creado esa situación. Yo simplemente había dejado que las consecuencias naturales de sus acciones se desarrollaran. Adriana eligió involucrarse con un estafador. Mis padres eligieron vaciarse los bolsillos para impresionar a gente que no les importaba. Adriana eligió pedirme que abortara a mi bebé. Ellos crearon el desastre. Yo solo decidí no arruinar mi vida para limpiarlos. Años después, cuando Santiago tenía 9 años y Valentina 7, recibí un mensaje de Adriana. Era la primera comunicación en casi una década. Había visto fotos de mis hijos en el perfil de mi tía Beatriz. Escribió que se veían hermosos, que se alegraba de que yo fuera feliz. No pidió perdón por lo que hizo, no pidió reunirse. Simplemente expresó que esperaba que yo supiera que ella había aprendido de sus errores, que estaba en terapia, que tenía un trabajo estable ahora, y estaba intentando construir una vida basada en valores reales en lugar de en apariencias. No respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque sinceramente no tenía nada que decir. Adriana y yo éramos extrañas ahora, unidas solo por ADN compartido. Había hecho las paces con eso. Le deseaba lo mejor desde lejos, pero no tenía deseo de traerla de vuelta a mi vida o a la vida de mis hijos. Algunas relaciones, una vez rotas, permanecen rotas, y eso está bien. Mis padres nunca preguntaron por Adriana, un acuerdo tácito que habíamos establecido. Supe por mi tía que ellos mantenían contacto limitado con ella. La veían ocasionalmente, pero la relación era tensa. Adriana había hecho su propia vida en otro estado, trabajando como recepcionista en una oficina médica, viviendo modestamente. Era una vida muy diferente de la que ella había soñado cuando planeaba su boda extravagante. A veces, cuando miraba a mis hijos jugar juntos, compartiendo sus juguetes, resolviendo sus conflictos con palabras en lugar de manipulación, me llenaba de gratitud. Mateo y yo estábamos criando a nuestros hijos de manera diferente a como yo fui criada. No había favoritismo, no había amor condicional. No había expectativas de que uno se sacrificara por el otro más allá de lo razonable. Santiago y Valentina sabían que eran igualmente amados, igualmente valorados, igualmente importantes. Un día, cuando Santiago preguntó por qué él solo tenía un abuelo y una abuela de un lado, mientras sus amigos tenían 2 conjuntos, le expliqué de manera apropiada para su edad.
Le dije que a veces las familias son complicadas, que a veces las personas hacen elecciones que lastiman a otros y que cuando eso pasa, necesitamos protegernos. Le dije que sus abuelos maternos cometieron errores muy grandes cuando mamá era más joven, pero que estaban trabajando duro para ser mejores ahora. Por eso podíamos verlos, pero con cuidado. Santiago aceptó esta explicación con la simplicidad de un niño, dándome un abrazo y diciéndome que sentía que me hubieran lastimado. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 12 años desde aquella boda desastrosa. Tengo 44 años, Mateo 45. Santiago está en la secundaria, un niño brillante y compasivo que quiere ser médico. Valentina está en la primaria, creativa y decidida, soñando con ser arquitecta. Mis padres están jubilados, viviendo modestamente, pero con dignidad. Nuestra relación nunca será lo que podría haber sido, pero existe, funciona dentro de sus parámetros limitados, y eso es suficiente. Adriana, según supe recientemente, se casó finalmente, esta vez con un hombre común, un contador que conoció en su trabajo. No hubo boda extravagante, solo una ceremonia civil pequeña. Mis padres asistieron. No me invitaron y no esperaba que lo hicieran. Escuché que está embarazada de su primer hijo. Espero sinceramente que la maternidad le traiga la perspectiva que aparentemente necesitaba, que finalmente entienda qué tan monstruoso fue pedirme que abortara a Santiago. La lección más grande que aprendí de todo esto es que la lealtad familiar no puede ser unidireccional. No puedes dar todo de ti mismo a personas que solo toman, que solo valoran lo que pueden extraer de ti. Aprendí que establecer límites no es egoísta, es necesario para la supervivencia. Aprendí que algunas personas cambian cuando enfrentan consecuencias reales, y otras simplemente se mudan y encuentran nuevas víctimas. Aprendí que la familia que construyes puede ser más fuerte que la familia en la que naces. Cuando miro hacia atrás en aquella boda arruinada, en las caras horrorizadas de los invitados, en las lágrimas de Adriana mientras se derrumbaba en su vestido de novia, no siento satisfacción ni remordimiento, siento aceptación. Fue doloroso, fue dramático, pero fue necesario. Fue el punto de quiebre que permitió que la verdad saliera, que las máscaras cayeran, que todos tuvieran que enfrentar quiénes éramos realmente. Mi familia pensó que podían pedirme que sacrificara a mi hijo por una boda, por fotos bonitas, por mantener la fachada de perfección. Aprendieron, de la manera más dura posible, que algunas cosas son más importantes que las apariencias. Aprendieron que la persona a la que más menospreciaban era la que estaba sosteniendo todo desde las sombras. Y cuando esa persona decidió soltar, todo se derrumbó. No se arrepientan de protegerse a ustedes mismos y a quienes realmente aman. No se disculpen por establecer límites con personas que los han lastimado, incluso si comparten su sangre. La familia verdadera se demuestra en las acciones, no en las palabras. Y a veces, la mayor muestra de amor propio es caminar lejos de quienes no pueden o no quieren valorarte. Santiago está llamándome ahora. Quiere mostrarme un proyecto de ciencias que terminó. Valentina está practicando piano en la sala. Mateo está preparando la cena. Esta es mi familia. Esta es mi vida. Y es infinitamente mejor que cualquier cosa que pudiera haber tenido si me hubiera quedado siendo la hija olvidada, la hermana sacrificable, la persona cuyo valor se medía solo por lo que podía dar a otros sin recibir nada a cambio. La boda de Adriana terminó en desastre. Pero mi vida, mi verdadera vida, comenzó ese día. Hay momentos en la vida que definen quiénes somos realmente. Para mí, ese momento llegó cuando tenía 38 años, 6 años después de la boda arruinada. Santiago tenía 11 años y Valentina 9. Estábamos en el hospital donde yo trabajaba, no por mi turno, sino porque Santiago había tenido un accidente en el fútbol y necesitaba puntos en la frente. Mientras esperábamos en urgencias, una mujer se acercó a mí tímidamente. Tardé varios segundos en reconocerla. Era la que había actuado como madre de Tomás en la boda, la actriz contratada. Se veía demacrada, avergonzada. Me pidió disculpas con lágrimas en los ojos. Me explicó que ella había estado pasando por problemas financieros severos cuando Tomás le ofreció $500 por actuar ese día. Dijo que nunca pensó que era parte de algo tan grande, tan destructivo. Me contó que después de ver las noticias del arresto, no había podido dormir bien durante meses. Ahora trabajaba como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de fraude, tratando de compensar de alguna manera el daño que había ayudado a causar. Le dije que apreciaba su disculpa, que esperaba que hubiera encontrado paz. No la perdoné en ese momento, pero tampoco la crucifiqué. Simplemente reconocí su arrepentimiento y seguí adelante. Ese encuentro me hizo pensar en todas las piezas que componían aquella pesadilla. Tomás no actuó solo.
Hubo cómplices, personas que por dinero o por indiferencia facilitaron el engaño, pero también hubo personas que intentaron advertir y no fueron escuchadas. Mi tía Beatriz me confesó años después que ella había tenido dudas sobre Tomás desde el principio, que algo no le cuadraba, pero cuando intentó mencionarlo a mis padres, la acusaron de ser negativa y aguafiestas. Es increíble cómo las personas rechazan las verdades incómodas cuando no se alinean con lo que quieren creer. Cuando Santiago tenía 12 años, tuve una conversación difícil con él. Había estado investigando nuestra familia en Internet, como hacen los niños curiosos de su edad, y encontró artículos sobre la boda de Adriana. Encontró videos que algunos invitados habían subido antes de que la situación explotara. Me preguntó directamente qué había pasado. Mateo y yo nos sentamos con él, y le contamos la verdad completa, adaptada para su edad pero sin endulzarla. Le explicamos que su tía Adriana había pedido que yo interrumpiera mi embarazo con él, que mis padres no habían defendido su derecho a existir. Vi cómo procesaba esa información, cómo su rostro mostraba confusión, dolor y finalmente, comprensión. Santiago me abrazó esa noche y me dijo que sentía que yo hubiera pasado por eso, pero que estaba feliz de estar aquí. Esa simple declaración valió más que 1000 disculpas de mi familia. Mi hijo entendía su valor, sabía que era amado incondicionalmente, y eso era todo lo que importaba. Nunca mostró interés en conocer a Adriana después de esa conversación. Mantenía una relación cordial pero distante con mis padres, llamándolos por sus nombres en lugar de abuelos, una decisión que él mismo tomó y que nosotros respetamos. 3 años después, cuando tenía 41 años, recibí una llamada que no esperaba. Era del hospital donde Adriana había dado a luz a su hijo. Había habido complicaciones serias durante el parto. Ella había perdido mucha sangre y necesitaba transfusiones urgentes. Su tipo de sangre era raro, AB negativo, el mismo que el mío. El hospital había contactado a la familia, buscando donantes compatibles. Mis padres eran demasiado mayores para donar, y yo era la única opción viable. Mateo me dejó decidir sin presión. Le dije que necesitaba pensarlo. Durante 24 horas, luché conmigo misma. Parte de mí quería negarme, dejar que Adriana enfrentara las consecuencias de la vida sin mi ayuda, tal como ella había estado dispuesta a que mi hijo no existiera. Pero otra parte, la parte que me había convertido en enfermera, la parte que valoraba la vida sobre el rencor, sabía qué hacer. Doné sangre. No lo hice por Adriana, lo hice por su hijo inocente que merecía tener una madre. Incluso una madre imperfecta. Lo hice porque yo no soy Adriana. Y nunca quise serlo. Adriana sobrevivió. Nunca me agradeció directamente. Pero supe por mi madre que lloró cuando se enteró de que yo había donado. Mi madre me llamó para agradecerme, su voz quebrándose al decir que yo había salvado a su hija después de todo lo que había pasado. No respondí con las palabras duras que una vez hubiera dicho. Simplemente le dije que lo hice porque era lo correcto. Nada más. No buscaba reconciliación ni gratitud. Había hecho lo que mi conciencia me dictaba, y eso era suficiente. Ese acto tuvo consecuencias inesperadas. Adriana comenzó su propia terapia después de eso, confrontando finalmente la magnitud de lo que me había pedido años atrás. 2 años después, me escribió una carta real, no un mensaje de texto casual. Era de 20 páginas escritas a mano. Detallaba todo su proceso terapéutico, cómo había llegado a entender que sus celos y su necesidad de atención habían sido sintomáticas de problemas más profundos. Admitía que había sido una persona terrible, egoísta y cruel. No pedía perdón porque entendía que no lo merecía. Solo quería que yo supiera que ella ahora comprendía el daño que causó y que estaba criando a su hijo con valores completamente diferentes a los que ella había tenido. Guardé esa carta pero no respondí. 3 años más tarde, cuando Adriana envió una foto de su hijo Diego en su primer día de escuela, con una nota simple que decía que ella pensaba en Santiago cada vez que miraba a su propio hijo, entendiendo ahora qué hubiera significado perderlo, finalmente respondí. Escribí 3 palabras. ¿Lo entiendes ahora? Ella respondió, demasiado tarde, pero sí. Fue la conversación más honesta que Adriana y yo habíamos tenido en toda nuestra vida. No reconstruimos una relación. Nuestros hijos nunca se conocieron, pero llegamos a un entendimiento silencioso. Ella vivía con las consecuencias de sus acciones. Yo vivía con la paz de haber establecido límites necesarios.
Ninguna de las dos fingía que podíamos ser hermanas en el sentido tradicional, pero al menos dejamos de ser enemigas activas. Mis padres continuaron su evolución gradual. Cuando cumplí 45 años, mi padre me regaló algo inesperado, su diario. Me explicó que su terapeuta le había sugerido escribir sobre su vida, sus errores, sus arrepentimientos. Quería que yo lo leyera, no para excusarlo, sino para que entendiera de dónde venían sus fallas. En esas páginas descubrí a un hombre atormentado por la muerte temprana de su hermana, proyectando en Adriana todos los deseos no cumplidos de darle a su hermana una vida feliz. Descubrí que su dureza conmigo venía de su propio padre, quien lo había criado con el lema de que los fuertes no necesitan coddling. Entender no significaba perdonar completamente, pero sí añadía capas de humanidad a alguien que yo había visto como unidimensionalmente cruel. Mi madre, por su parte, encontró su propia forma de reparación. Comenzó a trabajar como voluntaria en una clínica para mujeres embarazadas de bajos recursos, ayudando a nuevas madres, ofreciendo el apoyo que nunca me dio. Un día la vi ahí cuando llevé a una paciente que necesitaba servicios adicionales. La observé desde lejos, viendo cómo sostenía a un bebé recién nacido con una ternura que yo nunca recibí, y sentí una mezcla compleja de emociones, tristeza por lo que no tuve, pero también satisfacción de que al menos ella estaba usando sus años restantes para hacer algo bueno. Ahora, mientras escribo esta actualización, tengo 47 años. Santiago está en la universidad estudiando medicina, tal como soñaba. Valentina está en la preparatoria, destacándose en matemáticas y arte. Mateo y yo celebramos 23 años de matrimonio el mes pasado. Mi carrera floreció. Ahora soy directora del departamento de enfermería. Compramos una casa más grande. Tenemos un perro. Vivimos una vida simple pero profundamente satisfactoria. La herida que mi familia me causó nunca desapareció completamente, pero cicatrizó. Las cicatrices me recuerdan lo que sobreviví, lo que defendí, las líneas que tracé en la arena, y me negué a cruzar incluso cuando me presionaron. Esas cicatrices son parte de mi historia, pero ya no definen mi presente. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera cedido aquel día, si hubiera seguido siendo la hija complaciente, la hermana sacrificial. Probablemente seguiría atrapada en patrones destructivos, dando pedazos de mí misma hasta que no quedara nada. Santiago no existiría. Esa sola razón justifica cada decisión difícil que tomé. La lección final que aprendí es esta. Proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Establecer límites con familia no te hace cruel, te hace sabio. Y a veces el mayor acto de amor propio es decir no, incluso cuando el mundo espera que digas sí. Mi familia aprendió que las acciones tienen consecuencias. Yo aprendí que merezco respeto, no por lo que puedo dar, sino simplemente por existir. Y esa lección, aunque llegó envuelta en dolor y pérdida, fue el mayor regalo que pude haberme dado. Santiago me llama para cenar. La vida continúa, hermosa en su simplicidad, rica en su autenticidad.